Sí, dice, ya licenciado. Buenos días, dice, sí se ve y sí se escucha. Ok, chicos, alguien que nos haga recuerdos a todos de lo que hemos hecho la clase anterior, por favor. Lo tienen en la pizarra, lo tienen en la diapositiva, pero avísenme, por favor. Sí, la clase anterior empezamos con el tema de las medidas de elasticidad. Vimos que una elasticidad es la sensibilidad de un bien ante el cambio de una variación, ante un cambio de una variación. En la elasticidad de la demanda vimos los factores que están implicados. Y la elasticidad de la oferta, vimos un par de determinantes, vimos también los tipos de gráficos, que son los de arco y el de punto. Y bueno, por último estábamos viendo lo que la diapositiva, que es... Ok, chicos, el día, el día de ayer hemos empezado con el análisis de las elasticidades y como dice el compañero, vimos el tema y explicamos el por qué se da más énfasis en determinar elasticidades para la demanda. Y hoy día vamos a empezar a resolver un ejercicio justamente para determinar el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Habíamos quedado en esa diapositiva, habíamos identificado, habíamos señalado que la elasticidad precio de la demanda es un coeficiente que mide la variación porcentual de la cantidad demandada en respuesta a la variación porcentual del precio del bien considerado. Eso traducido en una fórmula es la que tienen ahí en un recuadro y habíamos indicado las tres posibilidades de valor del coeficiente que podían obtenerse. Les había indicado también que metodológicamente o que la estructura, si ustedes quieren, de las elasticidades son las que van a ver, las que están viendo en este momento, y lo que varía es la variable que se está considerando para la respectiva elasticidad. Tienen ustedes la fórmula que acabamos de señalar, que se señaló ya en la anterior clase también, y la tablita que les había indicado es de un ejercicio que realizamos para la demanda y que también la utilizamos para determinar el equilibrio de mercado. Nosotros vamos a encontrar la elasticidad del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D y así sucesivamente. Aplicamos la fórmula solamente para guiarnos, hemos puesto como subíndice A, B y que nos dice que voy a ir del punto A al punto B. La variación del punto de la cantidad demandada, aquí me dice la variación de Q de X, el incremento de Q de X, de A a B, ¿cuánto es, chicos? Lo tienen en la diapositiva, pero ¿cuánto ven ustedes? ¿Cuál es la variación? Nadie, chicos, nadie sabe cuánto varía de 8.000 a 7.000. Miren. ¿Están todos de acuerdo, chicos? menos 1000. Menos 1.000, que no es lo mismo que 1.000. Pero también habíamos aclarado el día de ayer que específicamente en esta elasticidad no hacían otras elasticidades. Solo para esta elasticidad íbamos a prescindir del signo, ¿no? Por eso también tenemos las barritas verticales y les había explicado que en algunos libros tenemos un signo menos por delante para que menos con menos nos dé más. Realmente no varía en 1.000, varía en menos 1.000, pero por todo lo explicado vamos a considerar solo el número sin el signo, por tanto 1.000. De 0 a 1, ¿en cuánto está variando el precio? Lo tienen al frente, pero ¿en cuánto está variando el precio? 1. En 1. Ahora tienen un dilema, el precio de X. Tienen dos precios, el precio del punto A que es 0 y el precio
que es 7.000. Siempre se considera el precio y la cantidad del punto de partida. Si estoy partiendo de A, voy a colocar el precio 0 y la cantidad 8.000. Y aquí tienen precio de X 0, cantidad demandada de X 8.000. Cualquier valor multiplicado por 0 dividido entre 0, 0. Hago exactamente lo mismo para medir la elasticidad del punto B al punto C. La variación de la cantidad demandada es menos 1.000, pero por todo lo explicado anteriormente prescindimos del signo 1.000. De 1 a 2 está variando en 1. Estoy partiendo del punto B, el precio 1, la cantidad 7.000. Operaciones básicas 0,14. Y así sucesivamente se va determinando las elasticidades de un punto al siguiente, de C a D, de D a E, de E a F, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta de cómo se encuentran las elasticidades, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ninguna, licenciado. Ok. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos en esos resultados en la última columna? Niveles de precio que ese coeficiente está entre 0 y la unidad, niveles de precio donde tenemos la unidad y niveles de precios donde es mayor a la unidad. ¿Qué nos decía nuestra parte teórica? Si tenemos el coeficiente mayor a la unidad, nos estamos refiriendo a un tramo de precios cuya demanda se considera elástica, igual a la unidad unitariamente elástica, y finalmente menor a la unidad inelástica. En todos los casos, en nuestra tabla, a medida que sube el precio, baja la cantidad demandada. Eso lo sabíamos desde un principio. Tenemos los primeros niveles de precio, valores menores a la unidad, por tanto estaríamos en un tramo inelástico, igual a la unidad unitariamente elástico, y mayor a la unidad elástico. ¿A qué se refiere todo eso? ¿Por qué es importante saber para el productor? Recuerden que quien hace el análisis es el productor. ¿Por qué es importante para el productor saber en qué tramo de elasticidad se encuentra su consumidor con estos datos? Recuerden, el objetivo del productor es obtener el mayor precio. ¿Qué pasaría según estos datos si el productor decide poner el mayor precio que estamos visualizando aquí, decide poner precio 8 a su bien? ¿Qué sucede? No va a vender. No va a vender. Por tanto, aquí vamos a introducir otro concepto en este tipo de elasticidad, que es el concepto de gasto total del consumidor igual al ingreso total del productor. Ojo que estoy hablando del ingreso del productor, no estoy hablando de la ganancia del productor. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros decidimos comprar 6 helados y cada helado vale a 8 bolivianos, ¿cuánto gastamos? 48.
¿Cómo has obtenido ese valor? Multiplicando. ¿Qué valores? Por 8. El precio y la cantidad. La cantidad de producto. Precio por cantidad. 6 por 8 da 38, chicos. 48, dice. 48. Pero no es precio por cantidad. Entonces, esos 48 que vamos a pagar por el helado, la persona que nos está vendiendo, un intermediario, en este caso que nos está vendiendo el helado, va a recibir exactamente el mismo valor, 48. Su ingreso va a ser 48, no su ganancia. Entonces, lo que busca el productor es que se tenga el mayor ingreso posible. Eso significa que nuestro consumidor gaste la mayor cantidad posible. Entonces, si nos vamos al precio 8, no va a percibir nada, porque nadie le va a comprar nada. Y 8 por 0, el consumidor no va a consumir nada, su gasto es 0, por tanto su ingreso también es 0. Vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si el precio es 0? 8,000 unidades consumidas. ¿Va a tener algún gasto el consumidor? Ninguno, porque el precio sería literalmente gratis. Que te ofrecen. Y por tanto el productor tampoco va a obtener ningún ingreso. Entonces, si ustedes se fijan, cada nivel de ingreso con su respectiva, no es ingreso, cada nivel de precio con su respectiva cantidad demandada nos da un nivel de gasto del consumidor que se refleja en un ingreso del productor. Entonces, el productor va a seguir subiendo el precio hasta un nivel tal que el gasto total del consumidor sea el máximo y por tanto su ingreso total también va a ser el máximo. Si sigue subiendo el precio, el gasto total va a ser menor, por tanto el ingreso total del productor va a ser menor. En estos datos, en la tabla que están visualizando, jóvenes, ¿cuál es el nivel de precio que le va a dar que va a hacer que el consumidor tenga su mayor gasto y por tanto el productor tenga su mayor ingreso? ¿Cuál será ese nivel? ¿Será 0, será 1, será 2, será 3, será 4, 5? Tienen del 0 al 8. ¿Cuál será el nivel de precio que le permita al productor tener el mayor nivel de ingreso porque su consumidor ha realizado el mayor gasto? El 4. 4. Y es precio por cantidad, los ejemplos que ustedes mismos me han puesto. En esta tabla es el precio 4, cantidad 4,000, 4 por 4,000, 16,000. Antes de ese precio los valores son menores, después de ese precio lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan y si ustedes calculan, que espero que calculen para verificar, a medida que sube el precio, el gasto total va aumentando siempre y cuando esté en el tramo inelástico. Porque si sigue subiendo el precio, pero está en el tramo elástico, es todo lo contrario. El gasto total baja, por tanto el ingreso total también baja. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué le sirve al productor saber en qué tramo de elasticidad-precio está su consumidor? Mientras esté en el tramo inelástico, él puede subir el precio hasta un tope. Y de ahí, si pasaría al elástico, en vez de subir el precio, le convendría bajar el precio. Entonces, no es nomás decir, yo soy el productor y voy a poner el precio que quiera. No. Dependiendo del bien, que es la mayoría de los bienes, tiene que ver en qué tramo va a estar, de manera que le permita subir el precio.
Si está en el tramo elástico, ya no le conviene subir el precio. Y lo están mostrando los números. Si nosotros nos recordamos la gráfica de esta recta de demanda en función del precio, teníamos esa representación gráfica y lo que hemos conseguido, lo que hemos realizado es encontrar el valor de A a B, de B a C y así sucesivamente. En los niveles bajos de precio estamos en un tramo inelástico, hay un tramo unitariamente elástico y a medida que sigue subiendo el precio, nos reflejamos en el tramo elástico. Preguntas, jóvenes. Licenciada, en el punto E que dice unitariamente elástico, ¿sería como el punto intermedio entre lo elástico y lo inelástico? No hay. Ayer habíamos explicado que las elasticidades que estamos determinando espérenme un ratito, por favor, jóvenes. Ok, chicos, ayer habíamos determinado que la elasticidad que estamos determinando mediante esta fórmula no es en el punto intermedio, no es en la mitad de un punto a otro, es entre un punto al otro punto. Para el punto medio o intermedio hay otra elasticidad que se llama la elasticidad media o la elasticidad promedio, que esa no la vamos a aplicar porque no es tan usual. Pero si con seguridad nosotros aplicaríamos la elasticidad puntual, ese valor 1, unitariamente elástico, me saldría en el punto precio 4 con cantidad 4.000. Esto es entre puntos, del punto A hacia el punto B. No es para A, no es para B, tampoco es para el punto medio. ¿Alguna inquietud más, jóvenes? Ok. Vamos a ver, dentro de la elasticidad precio de la demanda, dos casos especiales o particulares. Y la vamos a reflejar mediante la representación gráfica, que es diferente hasta lo que ahora hemos visto. La primera situación especial se denomina totalmente inelástica, absolutamente inelástica o simplemente inelástica. Y se ve reflejada por una recta totalmente vertical, fija en una cantidad demandada y lo que aquí puede variar es el precio. El precio podría subir o también podría bajar. En este ejemplo está subiendo, pero también podría bajar. Pero lo cierto es que la cantidad demandada va a seguir siendo la misma al margen de la variación del precio. Enseguida venimos con ejemplos. La segunda situación especial, reflejada por una recta totalmente horizontal, fija en un determinado nivel de precio y lo que puede variar es la cantidad demandada. Podría subir o caso contrario podría bajar. Pero esa subida o bajada, ese aumento o esa disminución de la cantidad demandada no depende del precio. Depende de otros factores, pero no del precio porque el precio es constante, es el mismo. A esta situación se denomina totalmente elástica, absolutamente elástica o simplemente elástica. Algunos libros solamente la llaman elástica. Veamos los ejemplos, jóvenes. La primera situación son bienes que no tienen sustitutos próximos. Son bienes únicos. Y ese bien es imprescindible para el consumidor o grupo de consumidores que consumen, que demandan ese bien. ¿Qué ejemplo de bien me darían ustedes que no tiene sustituto? ¿Podría ser los combustibles? Los combustibles genéricos podría ser,
pero no los derivados. O sea, podría ser el petróleo, pero no los derivados, porque entre derivados puedes encontrar, si mi carro es a gasolina, lo puedo hacer transformar diésel o gas. No, hay sustitutos. Perdón. No, está bien. De manera ¿Sería el agua? podría ser. Perdón, no escuché el ejemplo. Sí, el agua. El agua no tiene sustituto. Sí, es vital para la vida, pero tienes varias fuentes de poder conseguir agua, ¿no? No sé, alguna vez en un trabajo que estaba en un proyecto alemán, viajábamos hacia Norte Potosí y ahí realmente no llegaba el agua. Y era una zona totalmente seca, no había ni lagos, ni lagunas por ahí, ni peor ríos. Pero se daban forma de almacenar el agua en épocas de lluvia, hacían piscinas precarias, por cierto, con plástico, pero la ponían. Pero sí, o sea, hay, no digamos sustitutos, pero hay formas de abastecerse de agua. Pero podría ser, ya, está bien. Otro ejemplo. ¿El aire? ¿El aire lo estudia la economía, jóvenes? Es un recurso libre y no puede ser estudiado por la economía. Por el momento. Entonces no es ejemplo. Totalmente de acuerdo que no hay sustitutos, aunque hay sustitutos, ¿no? En algunos lugares ya venden aire fabricado, pero ya digamos que no tiene sustitutos, pero no nos interesa como economistas porque por el momento está considerado como un bien libre, como un recurso libre. Algo Dije, el mineral bruto, no sé del mineral, o sea, porque podríamos, digamos, para determinados minerales, podríamos en algún momento encontrar sustituto. Pero algunos, por ejemplo, el oro no creo que tenga un sustituto. O sea, no los minerales en general, a diferencia de los hidrocarburos, y aquí serían específicos, ¿no? O sea, el oro y tiene su precio totalmente diferente respecto a otros, ¿no? Hay algo que en algunas horas todos vamos a consumir. Ojo, estos bienes son bien puntuales, chicos, de manera general. ¿Qué bien todos consumiremos? En unas 2 horas, tal vez 3 horas. Yo en unas 3 horas. Alimentos. Alimentos, perdón. Vuelvo a La decir. Coca-Cola. Ay, por Dios, la Coca-Cola tiene 100.000 sustitutos. Una Fanta, un Sprite, una Pepsi, cualquiera. Sustitutos, chicos. Si la Coca-Cola tiene sustitutos, la Fanta, el Sprite, la Inca-Cola, todos tienen sustitutos. Y son fáciles de reemplazar. No son bienes únicos. Les acababa de decir hace un instante, en este tipo de bienes son bienes concretos. Y es parte de los alimentos, pero no es alimentos. no es alimentos. O sea, es parte de los alimentos, pero no es correcto decir alimentos. Es un alimento en particular. La sal. La sal. La sal no tiene sustitutos próximos. Y cada uno de nosotros, Joel Norman, le voy a pedir que cierre el micrófono. Y la sal, jóvenes, no tiene sustitutos próximos. Y cada uno de nosotros tiene su ración diaria, por así decirlo, de una determinada cantidad de sal. No es porque el precio baje nos vamos a poner más sal a la ensalada. O no porque el precio suba vamos a dejar de consumir sal. Cada uno de nosotros, reitero, tiene su propia ración, su propia dosis, si ustedes quieren, de sal. Sí se puede reducir el consumo de sal, pero eso será, por ejemplo, por prescripción médica. El médico te dirá,
los riñones están funcionando mal, hay que reducir o en última instancia hay que eliminar la sal. Pero no te va a decir, sabes que el precio de la sal ha subido, tienes que bajar tu consumo. Nada que ver, es por otras razones externas al precio que se podría modificar, en este caso, en este ejemplo, la reducción del consumo de sal, pero no por el precio. Algunos medicamentos, no medicamentos en general, algunos medicamentos con nombre y apellido. Por ejemplo, para la diabetes, para un tipo de diabetes, se utiliza la insulina y no hay reemplazos. Y la dosis de insulina obviamente depende del paciente que sufre de esa enfermedad que se llama diabetes. La dosis tiene que ser una dosis al margen del precio. No porque el precio baje, el paciente se va a inyectar más, o porque el precio suba, se va a inyectar menos, porque en cualquiera de los casos puede peligrar su vida. Se podrá inyectar más o se podrá inyectar menos por prescripción médica, no porque varió el precio. La morfina, por ejemplo, no puedo decir calmantes, porque en calmantes hay muchas variedades, por tanto muchos sustitutos. Pero la morfina, que es un calmante específico para enfermos terminales, no tiene sustitutos. No lo puedo reemplazar por ningún analgésico, es insulina, y la dosis depende del paciente. Entonces, en este tipo de demanda cuya red es totalmente vertical, el bien que se está analizando es totalmente imprescindible para el consumidor o grupo de consumidores que tienen que consumir ese bien, y lo más importante, no tiene sustitutos próximos. El otro bien, todo lo contrario, muchos sustitutos alrededor. Son dentro de esta categoría, podríamos poner como ejemplo, los bienes de lujo. Esos bienes de lujo no va a interesar el precio a ese grupo de consumidores. Aumentará la cantidad por otros factores, pero no necesariamente por el precio. O también puede disminuir, no siempre aumentar. Puede disminuir la cantidad por otros factores, pero no necesariamente por el precio. Ahora bien, chicos, si ustedes fuesen productores, ¿qué tipo de demanda consideran que es mejor, entre comillas, para ustedes como productores? Inelástica. La inelástica, porque están conscientes de que su producto no es sustituible. Por tanto, el precio tenderá a subir o tenderá a bajar. A subir porque no hay competencia. Exactamente. Esa situación la vamos a analizar con un poco más de detalle en nuestro siguiente tema, que trata estructuras de mercado, y dentro de estructuras de mercado vamos a ver una de ellas en particular, que es el monopolio. Y el monopolio se caracteriza porque el productor es único en el mercado. Es el caso de la gráfica de la izquierda. Ahora bien, jóvenes, fruto de estas dos situaciones totalmente diferentes, hay la relativamente inelástica y la relativamente elástica. En esas gráficas ustedes están viendo dos rectas de demanda que ya son con pendiente, ya cuentan con pendiente negativa. Es lo que hasta ahora hemos analizado, ¿no es cierto? Todo el anterior tema. En este ejemplo tenemos la relativamente inelástica, una recta de demanda de pendiente negativa, tendiente a ser vertical. No es vertical, pero la pendiente tiende a ser vertical. En el caso de la relativamente elástica, la pendiente la recta tiende a ser horizontal, pero ambas tienen pendiente negativa. En este ejemplo, el precio está subiendo en ambas situaciones, y ya sabemos que si el precio sube, la cantidad demandada baja en ambas demandas, en ambos tipos de demanda.
¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Qué ven visualmente ustedes en esa diapositiva? Que los precios pueden variar un poco, pero lo que más anda variando sería la cantidad demandada. Aquí no podemos decir que el precio varió poco o varió menos o varió muchito. No podemos decir porque no hay números. P-1 puede ser 1 y P-2 puede ser 1.000.000. No sabemos. Tampoco nos interesa. Pero, ¿qué estamos viendo? Recuerden siempre, chicos, y métanselo a su cabeza. Cuando hay un análisis gráfico, no intervienen números y no podemos decir varió poco, varió mucho, un poquito o menos poquito. Simplemente está subiendo el precio. De 1 a 2 no importa, de 1 a 1.000 no importa, está subiendo. Y la cantidad demandada está bajando. Pero hay una diferencia abismal en esas gráficas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ambas gráficas? Lo común es que si el precio sube, la cantidad demandada baja. Eso lo sabemos desde el primer tema que hemos visto, la ley de demanda dependiente negativa. Hemos confirmado en el anterior tema. Estamos confirmando ahora en esta gráfica. Pero hay algo que diferencia a estos dos tipos de demanda. La diferencia de cantidad demandada en la gráfica relativamente elástica es mucho mayor que la que hay, la diferencia entre la relativamente inelástica. Vamos a llamar lo que has dicho la proporción de variación. La respuesta, recuerden, la elasticidad es la respuesta, en este caso de la demanda, ante variación del precio. Si bien la respuesta es la misma, en ambas gráficas es innegable que hay una reducción de la cantidad demandada, la proporción de variación es diferente. En la relativamente elástica tenemos todo este espacio, lo que ustedes están viendo, todo ese espacio, y en la relativamente inelástica este espacio proporcionalmente menor. Ambas responden de la misma forma, pero en proporciones diferentes. Una es más sensible que la otra. ¿Cuál será la más sensible? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Derecha. Es más sensible. Lo mismo sucedería si el precio, en vez de subir, baja. En ambos la cantidad demandada aumentaría, pero la más sensible, la que responde más, es la de la derecha. Ahora, cuando nosotros queremos poner ejemplos a estos dos tipos de casos especiales, relativamente inelástica y relativamente elástica, en la primera vamos a indicar que estarían contemplados los bienes que satisfacen nuestras necesidades primarias. Por ejemplo, si el precio del pollo sube, voy a reducir mi cantidad demandada de pollo, pero voy a seguir consumiendo pollo. No en la misma proporción que antes, pero voy a seguir consumiendo pollo. En la segunda situación, el segundo relativamente elástica, estaríamos agrupando a los bienes que satisfacen nuestras necesidades secundarias. Por ejemplo, si el precio de la entrada del cine sube, va a ser bastante notoria mi disminución de ir al cine. Y lo mismo sucede si el precio baja. Si el precio del pollo baja, no es que voy a consumir un poco más de pollo, tal vez reemplazar alguna de las otras carnes que consumo, pero no es que va a subir extraordinariamente. Pero si el precio de la entrada al cine baja, esto sí se va a notar. ¿Alguna vez han ido, creo que era los días miércoles creo que era el 2x1 en el Cine Center, chicos? Sí, licenciada. ¿Qué pasaba el día miércoles? No había tantas personas. Con anticipación. No había... Aglomeración de mucha gente, licenciada. Exacto, no es que no había tantas personas, había un mar de personas. Entre las primeras veces que yo vi las colas, las filas eran
hasta la calle, dependiendo hacia qué lado se dirigían, era hacia la Ramón Rivero o lo que sea, porque el precio bajaba al 2 por 1 y la cantidad demandada era notoriamente mayor. Y lo mismo sucede, es mucho más sensible, lo mismo sucede si el precio subiría. Antes de que existe el Center, en el ICE Norte, era lleno, era bueno, era el único cine novedoso, pero subieron los precios y fue bastante notoria la disminución de la cantidad de entradas o de personas que ingresaban al cine. Entonces, esos son los casos especiales, eso es lo que se tiene. Preguntas, chicos, antes de pasar a la otra demanda, a la otra elasticidad, perdón. Dice, en la inelástica son todas las necesidades primarias y las elásticas necesidades secundarias. Eso es lo verdad, ¿no? Alimentos, por ejemplo, estaría aquí. Alimentos en general. No vamos a hablar de camarones, de ostiones, de caviar importado, no de eso, en general, ¿no? La relativamente inelástica, porque solamente inelástica es el caso anterior que hemos visto. Algo más, chicos. Licenciado, si el precio de un producto primario, se puede decir, en la inelástica sube demasiado, puede volverse como la gráfica de la elástica, ¿no? Demasiado. Puede ser, puede darse esa situación. Recuerden que aquí, en ambos casos, ya tenemos sustitutos. Entonces puede darse, puedo sustituir. Por ejemplo, hay temporadas que el precio del pollo sube. Es sencillo, no se compra pollo. Se sustituye. Algo más, chicos. Dice, ¿hay en la actualidad un producto inelástico que no sea una necesidad primaria? ¿Hay en la actualidad un producto inelástico que no sea primario? Estás hablando de esta gráfica. Es diferente. Este es totalmente inelástico, absolutamente inelástico o simplemente inelástico. Este es relativamente inelástico. Entonces son dos cosas diferentes. Y aquí por supuesto que hay. Por supuesto que en este momento, 5 de mayo del 2021 a las 10:45, me he acabado de cambiar de 44 a 45, con seguridad que hay una persona enferma de diabetes inyectándose insulina. Con seguridad. Y va a haber dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora, y va a haber mañana, y ha habido ayer, y etcétera. Eso es con seguridad. O sea, en estos casos especiales no son bienes imaginarios, son bienes reales. En este momento, algún enfermo terminal está siendo inyectado con morfina. No nosotros, porque no estamos en esa condición. Quiera Dios que nunca estemos en esa condición. Pero hay personas, de acuerdo a la enfermedad que están llevando, ya están en un grado terminal. Y el único remedio que les cura, que no les cura, les aplaca su dolor, porque el dolor no se cura, les aplaca el dolor, es la morfina. Y con seguridad en este momento, alguno de esas personas se está haciendo colocar, o los médicos le están colocando su dosis de morfina. O sea, ojo chicos, no son bienes inventados, son bienes reales. Que no los utilicemos nosotros es otra cosa. Que ojalá nunca utilicemos los ejemplos que les estoy dando, ¿no? Que nunca seamos insulinodependientes, que nunca tengamos un dolor tal que tengamos que combatirlo con morfina. Ojalá Dios quiera que nunca nos pase, pero hay personas que sí son parte de este mercado. Tampoco estamos en los... Bueno, por lo menos yo no me considero estar en
mercado totalmente elástico, porque yo no consumo bienes de lujo. O sea, yo no tengo un Ferrari, yo no tengo un Rolex, y tampoco pienso tener, o sea que, pero sí hay personas que compran Rolex, que compran un Ferrari, un Lamborghini, que se están comprando un avión, qué sé yo. Para ese grupo de personas funciona esta gráfica. Es real, no es irreal. Y donde la mayoría nos identificamos es en estas gráficas. Todos comemos, todos tenemos un techo donde descansar, donde protegernos, todos nos vestimos. Aunque ahora con las clases virtuales tal vez no tengamos mucho repertorio de la vestimenta, pero nos vestimos. Probablemente muchos estén todavía con su ropa de dormir, pero están vestidos, ¿no? Y también muchos de nosotros tenemos satisfacción de necesidades secundarias. No necesariamente ir al cine, ¿no? Cualquier otra cosa. O sea que son casos totalmente reales, chicos. No es que tal vez podría existir, existe. ¿Alguna inquietud más, chicos? Dice, a lo que usted había dicho anteriormente sobre esos que necesitan medicamentos, ¿podemos incluir los antirretrovirales, que es para los que tienen el VIH y necesitan controlar su calidad de esa enfermedad? Desconozco si el tratamiento para ese tipo de enfermedad es único. Desconozco si, como la gripe, por ejemplo, para la gripe tienes varias posibilidades de curar una gripe, y eso todo el mundo sabe, pero para la enfermedad que tú indicas, desconozco. Probablemente si es un solo protocolo que rigen los médicos, probablemente sí haya dentro de ese protocolo algún medicamento que sea imperativo y que no tenga sustitutos. Algo más, jóvenes. Ok, chicos. Pasemos a una siguiente elasticidad. Pregunta, jóvenes. Bueno, primero les pongo en contexto. Metodológicamente, estructuralmente, es la misma estructura, la misma lógica que la elasticidad anterior. Hay una variación, hay una diferencia. ¿Cuál es? Chicos. La diferencia de un constante de 4000, pues. No. No estoy hablando de la tabla, no estoy hablando del resultado, estoy hablando de esta estructura. De lo que tienen en la parte izquierda. Lo que está arribita reflejado en un cociente, una división, y lo que está en el recuadro de ese rectángulo. Que en lugar de dividir por el precio de X es por el ingreso. Exactamente. La estructura es la misma y eso les había adelantado la clase anterior y hoy día lo hemos repetido y ahora vuelvo a repetir. La estructura es la misma. Es exactamente lo mismo que hemos visto en la anterior elasticidad. La fórmula es exactamente la misma que que hemos visto en la elasticidad precio. Lo que varía es la variable que vamos a introducir. En la elasticidad ingreso, aquí dice ingreso, vamos a introducir la variable ingreso tal como indica nuestro compañero. Ya no dice precio de X, en vez de precio de X dice ingreso. Aquí era incremento de precio de X en vez de precio de X ingreso, y aquí era precio de X en vez de precio de X ingreso. Pero la lógica, la metodología que vamos a aplicar, la estructura, si ustedes quieren, de esta fórmula de la interpretación de la elasticidad es la misma, con la diferencia
de la variable que estamos incorporando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí. Jóvenes, ¿sí o no? O tal vez depende del día. ¿Qué dicen? Digan algo. Sí, licenciado. Ok. ¿Qué es el coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda? El coeficiente de elasticidad de ingreso mide la variación porcentual de la cantidad demandada de nuestro bien en respuesta a la variación porcentual del ingreso. Eso reflejado en una fórmula la tienen aquí en este rectángulo, que nuevamente, reitero, es lo mismo que cuando vimos la elasticidad precio, solo que ahora en vez de precio tenemos ingreso. Tres posibles resultados para este coeficiente. Este valor puede ser mayor a la unidad y en ese caso nos estaríamos refiriendo a un bien de lujo. A ese rango de ingresos, el bien que estamos produciendo es un bien de lujo. Puede ser que esté entre 0 y la unidad y el bien que estamos produciendo en ese rango de ingresos, porque ahora no estamos midiendo precio, estamos midiendo ingreso. A ese nivel de ingreso es un bien normal o necesario. O puede ser menor a 0. Menor a 0 significa un valor negativo. Eso implicará que tenemos que tener en cuenta el signo, chicos. Y en ese caso, a esos niveles de ingreso, nuestro bien es considerado un bien inferior. Antes de aplicar la fórmula y de determinar las elasticidades y ver en estos datos entre qué niveles es cada una de estas clasificaciones, ustedes como productores, ¿cuál de estas tres categorías consideran que es la mejor como productores? Podrían ser las 0 y 1, ya que los productos no serían lujosos ni inferiores, pero sí necesarios. Y todo el mundo requiere, es una especie de equilibrio. ¿Qué dice el resto? Alejandra Mari. Buenos días, licenciada. Yo considero que como productores podría ser de lujo para ganar más. Para ganar más. Vamos a ver, chicos. Licenciada, no se escucha, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, licenciada, no se le escucha. Creo que tienes razón. ¿Ahora me escuchan, chicos? Sí, licenciada, sí. Ok, voy a volver a repetir. La última señorita dijo que, bueno, uno de los compañeros dijo que era mejor que nuestros consumidores consideren a nuestro bien normal o necesario, así podrían consumir más gente. Y hubo una participación de una compañera que decía que es mejor que sea de lujo porque así me pagan más y gano más. Y a eso yo indiqué que vamos a ver con números cuál es el mejor rango de ingresos más conveniente para nosotros como productores. Y estaba empezando a explicar la tabla que tienen acá en la derecha, donde tenemos distintos niveles de ingreso y para cada nivel de ingreso tenemos un determinado nivel de cantidad demandada. Ustedes podrán advertir que el ingreso de un punto a otro va subiendo, como también va aumentando las cantidades demandadas. Y eso es lógico esperar, esa es una reacción normal, porque de manera general cuando tenemos más dinero,
tendemos a consumir más. Pero en el caso de este bien X, que puede ser cualquier bien, tenemos un límite. Y a partir de ese límite, sigue aumentando el ingreso de nuestros consumidores, pero nuestros consumidores nos están consumiendo menos. ¿Qué va a pasar con esta diferencia que ya no nos están consumiendo nuestros consumidores? Se están yendo a otros mercados. Ahora bien, chicos, ya hay la respuesta, ya nos dijo de alguna forma la compañera, pero vuelvo a preguntar, si un bien es de lujo, no sé, un Rolls Royce, por ejemplo, un Lamborghini, o tal vez hay otras marcas que no las conozco, pero un bien de lujo, ¿será accesible para toda la gente, chicos? No, dice, ya que todos no contamos con la economía suficiente para comprar un vehículo así que cueste mucho. Exactamente, exactamente. Voy a ponerles dos ejemplos. Un ejemplo es de uno de los libros que he sacado y el otro va a ser aplicado a lo que nosotros hemos vivido en algún momento. El ejemplo del libro. Imagínense una familia donde hay papá, mamá y 3 hijos. O la cantidad de hijos que quieran, 2, no importa si es chico, chica, no importa. No importa si son gemelos, no interesa. 5 personas en una familia, papá, mamá e hijos. Vamos a imaginar que el papá no tiene un trabajo estable. Sí trabaja, pero trabaja esporádicamente, trabaja a llamado. Hoy día puede ir a trabajar, de pronto 2 días no, o de pronto una semana entera sí, y de pronto media semana no. Entonces no tiene estabilidad laboral. ¿Cómo son normalmente en ese tipo de actividad laboral? ¿Cómo serán los ingresos? ¿Serán altos, serán medios, serán bajos? ¿Cómo creen que sea? Dependiendo del lugar donde trabaje. O del trabajo que esté hecho. Licen, dependiendo de mí, somos 5 de la familia. Mi papá su trabajo es inestable, por decir, a veces trabaja, a veces no, como usted dice. La economía es más o menos que a veces hay ingreso y a veces no. Exacto. Entonces, es más o menos medio, nos limitamos a algunas cosas, o sea, no compramos cosas de lujo, se podría decir, pero sí tenemos una economía estable, más o menos. Ya. De manera general, chicos, si una persona no cuenta con un trabajo estable, normalmente sus ingresos tampoco son estables. Obvio, ¿no ve? No tengo trabajo estable, por tanto no me van a pagar como a los trabajadores que tenemos nuestro trabajo estable. Todos los meses sabemos que vamos a recibir tu monto que siempre te pagan, no sé, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, cualquier cantidad, no importa, de bolivianos. Pero cuando no tengo una estabilidad laboral, que de pronto trabajo, de pronto sí, de pronto no, de pronto puedo trabajar un poco más 24/7 y de pronto hay un mes que no trabajo, los ingresos no son estables. Y de manera general puede ser diferencias, por supuesto siempre hay excepciones, porque recuerden que estamos tratando con una ciencia social y cada persona es diferente. En la sociedad hay distintas personas y cada persona es diferente. Entonces, de manera general, los ingresos son bajos. Y hay temporadas donde sí pueden consumir bienes, hay temporadas donde, como la compañera decía, ¿no? Nos ajustamos. Entonces, vamos a imaginar el ejemplo del libro. Ingresos en la familia no estables, ingresos bajos, y el bien que colocan en el ejemplo del libro es el corte corriente de carne. El corte que nos da la caserita, que cuando le pedimos blanda siempre nos yapa con hueso, o más bien nos da hueso y nos yapa con blanda, ¿no? Porque le dices blanda y te mezcla de todo, y así nos da la casera, es el corte corriente de carne. ¿Será
en general, para las familias que tienen ingresos bajos, inestables, ¿será parte de su dieta diaria, de su dieta habitual, el corte corriente de carne, jóvenes? No, En teoría debería hacerlo. no le hice. Con seguridad que sí consumen, pero probablemente para ciertas fechas. No sé, por ejemplo, un cumpleaños, una fecha especial, pero no es algo como iremos a comprar que consumimos diariamente pan y leche, ya, carne también, no necesariamente. Entonces, sí es parte de su dieta, pero en cantidades básicas, mínimas. Vamos a imaginar la misma familia y que el papá ya encuentre un trabajo estable. O sea, ya tiene un salario, no sé si más o menos que antes, pero por lo menos sabe que todos los meses va a contar con ese salario. Por tanto, su ingreso sube. En términos generales, su ingreso sube. ¿Qué se convierte ese corte corriente de carne? ¿En qué rango lo pondría? ¿Seguirá siendo un bien de lujo? No le hice, porque dependiendo a cómo gane también digamos, que esté en una empresa, dependiendo cómo le pague. O digamos, o cómo empezado. Sabemos que por lo menos ser docente primero empiezas con un sueldo así básico y ya luego te van aumentando, digamos. Claro, pero ya tienes tu sueldo, ya es seguro. No es lo mismo que los docentes de intersemestrales, por ejemplo, que de pronto les pueden llamar y de pronto no. O sea, que solamente tienen un sueldo en invierno y tal vez un sueldo en verano. ¿No es cierto? Cuando ya hay una estabilidad laboral, ya tienes garantizado tus ingresos. No estamos hablando del nivel de ingresos, sino en general que ya tienes ingresos. Por tanto, si la familia así lo considera, podría consumir la carne con mayor frecuencia. No estoy diciendo que va a consumir las carnes en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Si lo considera, pasa a ser un bien necesario. Y vamos a imaginar que ahora no es solamente el papá que trabaja, sino trabaja la mamá y trabajan los hijos. ¿Qué ha pasado con el ingreso de esa familia? Los ingresos aumentan. Aumenta. No estamos hablando de cuánto, si es ingeniero, si es taxista. De manera general, comparando con el periodo anterior, sus ingresos han aumentado. Por tanto, esa familia, si así lo desea, y que es lo que habitualmente pasa, ya no solamente consume ese corte corriente de carne, sino se van al corte especializado de carne. Por ejemplo, de una carnicería, por ejemplo, del ICE, donde ahí la carne es por cortes especializados y obviamente el precio es mayor. Pero ya pueden hacerlo porque sus ingresos han subido. Vamos a ver otro ejemplo de ustedes. Imagínense en su niñez, 5, 7 años, todos hemos sido niños. ¿Qué era lo que más quería? ¿Qué juguete quería más? ¿Qué era lo que más deseaban en esa edad? Auto a control remoto, dice. Auto a control remoto. Yo quería una bicicleta. Después me cambié por una casa de Barbie, no una Barbie. Un auto a control remoto. Imagínense, 5, 7 años. Si se puede llamar ingreso, o sea, obviamente no es ingreso, pero si se puede llamar ingreso, ¿cuál era el ingreso que teníamos cuando éramos niños de 5, 6, 7, 8 años? ¿Cuál era nuestro ingreso, entre comillas? Ninguno, porque no aportábamos nada a la sociedad. No teníamos trabajo, no trabajamos ni hacíamos nada. Estoy hablando de ingreso, entre comillas. Y teníamos ingresos. Yo tenía mis ingresos, chicos. Yo no trabajaba, pero tenía ingresos.
yo disponía de algo de dinero. El recreo, licenciada. El recreo. Básicamente el recreo, no sé cuánto, un boliviano, 2 bolivianos, 5 bolivianos, 10 bolivianos, pero nos daban un recreo. Hola, mesada. La abuelita que nos vino a visitar, mi abuelita venía y siempre venía con sus moneditas. O una tía, yo no tenía tías, pero yo de tía les daba igual a mis sobrinos, ¿no? Así 5 bolivianos, 10 bolivianos esporádicamente. Pero sí tenemos el recreo diario que nos daban nuestros papás para nuestra escuela, para nuestro kinder, nuestro colegio. Pregunta, con ese ingreso entre comillas que se llama recreo, ¿ustedes estarían en la capacidad a sus 5, 6, 7 años de comprarse ese carro a control remoto? No. No, Licia. No, Yo todos los días pasaba por una tienda donde había una bicicleta de mis sueños y todos los días la admiraba la bicicleta, pero con lo que yo tenía era prácticamente imposible que yo me compre la bicicleta, y lo mismo con el control remoto y con cualquier, qué sé yo, un PlayStation, no sé, lo que cada uno haya imaginado. En ese momento, con esos ingresos entre comillas, yo veía a ese bien como un bien de lujo. Ahora, que mi papá me regale esa bici o, qué sé yo, su tío favorito le regale el carro a control remoto, esa es otra cosa, porque es un regalo, no se han comprado ustedes. ¿Ya? Vamos a imaginar que pasa el tiempo. Bueno, pasa el tiempo, no es que imaginamos, pasa el tiempo. Y empiezan en trabajos pequeños. Yo, chicos, no tanto por necesidad, pero sí mi papá me impulsó más por responsabilidad. Yo empecé a trabajar a mis 14 años en una empresa que tenía mi papá y me pagaban, obviamente, pero me pagaban mínimo, ¿no? Era un valor simbólico, pero era más por responsabilidad. Pero obviamente, no sé, 14, 17, 18 años, vamos a imaginar que hacen alguna actividad secundaria de trabajo, porque ya sabemos que su actividad principal tiene que ser estudiantes. ¿Qué pasará con sus ingresos? ¿Serán los mismos que cuando eran niños? ¿Habrá bajado, habrá aumentado? Aumentado, porque está trabajando ya, pues ya tiene un mayor ingreso. Exacto. Ahora, con ese ingreso, ¿se podrán comprar el carro a control remoto? Sí. Sí, yo también me podía comprar la bici. Entonces pasa a ser un bien necesario o normal. Pero imaginemos que el tiempo sigue pasando. Dentro de 5 años ustedes van a ser profesionales y van a ingresar al mercado laboral como profesionales, no sé, en una consultora, en un banco, probablemente abran su empresa. ¿Qué pasará con sus ingresos? Va a aumentar más. Mucho más. Va a aumentar más. ¿Y será que quieran seguir teniendo ese carro a control remoto? No. Un auto de verdad. Ya no, un auto de verdad para tu futuro. ¿No es cierto? Entonces vean cómo un bien va siendo, a partir de lo que varía el ingreso, va siendo considerado un bien de lujo, normal o necesario o inferior. Ahora bien, ¿cuál nos interesa a nosotros? Obvio, si yo produzco un bien de lujo, si yo soy la dueña de Lamborghini, obvio que mi bien de entrada es un bien de lujo, no hay que dónde perderse. Pero si estoy produciendo bienes que podrían ser considerados según el rango de ingresos en esas 3 categorías que tenemos, lujo, necesario, inferior, yo buscaría rangos de ingresos de consumidores en los cuales mi bien sea considerado un bien necesario. Que la gente quiera mi bien. Porque si mi bien, qué sé yo, el carro a control remoto para el niño es un bien de lujo, no le voy a vender al niño. Al papá lo puedo vender, pero al niño no le voy a vender. Y tampoco me interesa si el niño que ya creció y ahora tiene mayores ingresos, no me voy a dirigir a ese señor ya profesional o a la señorita profesional que gana mucho más con mi autito a control remoto, ¿no es cierto? Entonces voy a ver
a que el rango de ingresos que consideren mi bien entre 0 y la unidad, es decir, lo consideren un bien necesario. Esa es la idea para analizar esta elasticidad ingreso de la demanda. Ojo, el productor no me va a cambiar mi ingreso. El productor no me va a decir, usted tiene que ganar entre 16,000 y 24,000, porque ese es el rango que a mí me importa. No lo va a hacer, porque el productor no decide sobre mi ingreso. Yo trabajo en otro lado respecto al ingreso, pero sí el productor puede decir, esta persona gana poco, mi bien no le interesa porque es un bien de lujo, por tanto, ese rango de ingresos no es para mi bien. O si ya ha subido el ingreso de tal forma, tampoco ya me puedo enfocar en un consumidor que se está yendo a otros mercados. Entonces, ese es el análisis más relevante de esta elasticidad ingreso. Aquí tienen la misma tabla y aquí tienen el cálculo de 3 puntos, de la A al B, del B al C y del C a D, de la elasticidad ingreso de la demanda. La lógica de aplicación de esta fórmula es la misma que hemos hecho para la elasticidad precio de la demanda. Me decía, incremento de la cantidad demandada, de 5 a 10 se está incrementando en 5. Incremento del ingreso, de 8,000 a 12,000 se está incrementando en 4,000. Por el ingreso, siempre tomo el valor del punto de partida, es decir, 8,000. Estoy partiendo de A a B, por tanto, 8,000. Y la cantidad, 5,000. Operaciones básicas, 2. Y así sucesivamente se han ido determinando estos coeficientes de elasticidad. Nuevamente, metodológicamente es lo mismo que para la elasticidad precio de la demanda, solo que ahora estamos haciendo la elasticidad de ingreso de la demanda. Y aquí ven los 3 rangos de ingresos donde nuestro consumidor ve a nuestro bien como un bien de lujo. A niveles bajos de ingreso es un bien de lujo. A mis niveles de ingreso el Lamborghini es un bien de lujo. Si tuviera muchos más ingresos podría ser normal o necesario. Y si tengo mucho mayor ingreso, podría no escoger un Lamborghini, no sé qué marca hay mejor que la Lamborghini, pero digamos un Rolls Royce, no sé de marcas, pero digamos un Rolls Royce. Entonces, esta es la idea del análisis de la elasticidad de ingreso de la demanda. Vamos a ver una última diapositiva, pero antes de la diapositiva, jóvenes, van a calcular estas elasticidades, por favor, a manera de que practiquen ustedes y no solamente vean, practiquen, sumen, resten, dividan, multipliquen y estos son los resultados. ¿Ya? Y fíjense si llegamos a lo mismo, por ahí hay un error, etc. Las diapositivas las voy a subir de todas formas en esta semana para que ustedes puedan ver qué pasa con las elasticidades. Y nuestra última gráfica, jóvenes, 2 minutos más, por favor. Y tenemos nuestra tablita, niveles de ingreso con cantidades demandadas, y las llevamos a la gráfica donde en el eje horizontal estoy midiendo las cantidades demandadas y en el eje vertical estoy midiendo ingreso. El anterior medíamos precio, pero como ahora es elasticidad de ingreso, voy a medir el ingreso. Y hemos procedido exactamente de la misma forma que las gráficas que hemos visto hasta el momento, que es encontrar puntos. Al ingreso de 8,000, cantidad 5. Al ingreso de 12,000, cantidad 10, y así sucesivamente. Hemos unido esos puntos y hemos obtenido una curva que se llama curva de Engel. Engel fue un economista que analizó todo lo que se ha explicado hasta ahorita, analizó el comportamiento de la demanda en respuesta al ingreso y la proporción de variación que esto significa, y ha encontrado el comportamiento que se ve reflejado en esta gráfica, donde nos muestra una recta dependiente positiva. El mayor tramo es una recta dependiente positiva que nos refleja una relación directa entre el ingreso y la cantidad demandada. ¿Qué significa eso? Que el ingreso está subiendo y la cantidad demandada también
está subiendo. Pero todos los bienes tienen un punto de inflexión, que es este puntito acá al ingreso 24.000, y a partir de ahí hay un punto de inflexión, hay un cambio en la pendiente. Y esa pendiente que era una pendiente positiva pasa a ser una pendiente negativa, que me dice que el ingreso sigue subiendo, pero las cantidades demandadas están bajando. Y ese es el comportamiento de los bienes y servicios. Qué sé yo, quieren analizar vacaciones. Cuando tenemos pocos ingresos, consideramos vacaciones ir, qué sé yo, a Quillacollo. Vamos a Quillacollo, no tanto a vacacionar, pero a distraernos. Suben nuestros ingresos, ya no me conformo con eso, me voy, qué sé yo, a Santa Cruz, a la Chiquitanía. Suben más mis ingresos, ya me puedo ir a Chile, a la playa. Suben más mis ingresos, me puedo ir al Caribe y así sucesivamente, un viajecito de un mes a Europa. Ese es mi sueño, no sé, algún día lo voy a, bueno, antes cuando estudiaba allá lo hice, pero algún rato voy a volver, chicos. Preguntas. ¿Todo claro, chicos? Sí, licenciada. Ok. Nos falta ver, jóvenes, ya para concluir, una elasticidad más de la demanda y una de la oferta. Y nos falta ver un tema que es la estructuras de mercado, y ahí es el primer parcial. Ya nos estamos acercando al primer parcial, chicos. Entonces, les sugiero que vayan repasando. Como siempre, vamos a tener un control de estos temas y antes de nuestro parcial. Si no tienen más consultas, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Con ustedes solo me veo 2 veces a la semana. Tengan un buen fin de semana y cuídense, jóvenes. Hasta el martes. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.